¿Alguna vez has caminado de noche junto a un cementerio y has sentido que alguien te susurra al oído, aunque no haya nadie cerca? No me refiero al viento, ni a la sugestión del miedo. Hablo de voces reales, tan íntimas que parece imposible que vengan de un lugar tan vacío. En muchos pueblos de Latinoamérica circula una creencia de que los muertos nunca callan, y no lo hacen porque lo que queda de ellos no es el silencio, sino el eco de lo que no pudieron decir en vida. Algunos lo llaman almas en pena, otros simplemente memorias atrapadas. Lo cierto es que quienes se atreven a pasar a medianoche cerca de ciertos cementerios aseguran escuchar voces que lo llaman por su nombre. El caso más intrigante sucedió en el año 2007, en un pueblo llamado Los Palmitos, donde un grupo de jóvenes volvía a casa después de una gran fiesta. Para ahorrar camino, decidieron cruzar por el cementerio del pueblo. No era la primera vez que lo hacían, pero esa noche había luna llena y un silencio tan pesado que ni los perros ladraban. A mitad del recorrido, escucharon claramente que alguien los llamaba, uno por uno, sus nombres susurrados desde distintas tumbas. Al principio pensaron que era una simple broma, que había alguien detrás de las tumbas, pero lo que los heló fue cuando escucharon las voces de sus familiares que habían muerto hace muchos años. Uno de ellos escuchó a su mamá decirle: "Quédate aquí conmigo, el dolor aquí no existe". Nadie respondió, simplemente salieron corriendo y juraron nunca más volver a ese lugar. Pero la historia no terminó allí. A los pocos días, dos de los jóvenes murieron en circunstancias muy extrañas, y el resto, hasta hoy, asegura que una horrible maldición empezó aquella noche. En este punto quiero detenerme un momento para hacerte una pregunta. ¿Qué es un cementerio? Para unos es un simple lugar donde descansan los cuerpos. Para otros es apenas un depósito de huesos. Pero en términos filosóficos, un cementerio es un espejo donde nos enfrentamos al destino que todos compartimos: la muerte, la certeza de que la vida no es infinita. Entonces, ¿por qué nos aterra tanto estar en un cementerio de noche? Quizá porque allí el tiempo se detiene y la frontera entre el ser y la nada se vuelve insoportablemente delgada. En un pueblo vecino, un vigilante de un cementerio aseguró que todas las noches, cuando el reloj marcaba las 3 en punto de la madrugada, empezaba a escuchar pasos y murmullos. Una noche decidió quedarse oculto dentro de la garita, descubrir de dónde provenían todos esos ruidos. Pero lo que descubrió lo dejó sin palabras. Eran sombras humanas que caminaban lentamente, deteniéndose frente a las lápidas como si estuvieran visitando a alguien. Sombras sin rostro. En un acto de valentía, salió de su garita para intentar acercarse, pero las voces se transformaron rápidamente en un murmullo colectivo, como si cientos de gargantas invisibles hablaran al mismo tiempo. Dicen en aquel pueblo que ese hombre jamás volvió a trabajar allí, y semanas más tarde desapareció sin dejar ningún tipo de rastro o huella. ¿Son simple alucinaciones? ¿O será que la voz, al igual que el cuerpo, deja un rastro en este mundo? Tal vez lo que escuchamos no sean fantasmas, sino las grabaciones naturales de la memoria, de nuestro planeta, de nuestro universo, repitiéndose una y otra vez como un disco rayado. Pero si esto es cierto, ¿qué pasa cuando esas voces pronuncian nuestro nombre? ¿Acaso significa que tu historia ya está escrita en este suelo que estamos pisando? Y algo profundamente filosófico en el miedo que sentimos a los susurros del cementerio, porque nos recuerdan que nunca hemos estado solos.
ni siquiera en la muerte. Y si pensamos bien, ¿no es ese el mayor terror de nosotros los seres humanos? El no desaparecer, sino permanecer de alguna forma atrapados en un murmullo eterno, del cual somos incapaces de descansar. Lo inquietante es que cuanto más hablamos de estas historias, más personas aseguran haberlas vivido. Visitantes que en distintos países cuentan haber oído pasos detrás de ellos, voces que los llaman, incluso risas infantiles. Historias similares se han repetido como un eco de forma universal. ¿Será una simple coincidencia? ¿O será que el silencio de los cementerios realmente no existe y lo que escuchamos es la voz de la muerte? Quizá la pregunta no sea si esas voces son reales o falsas. Quizá la pregunta correcta sea, ¿qué harás tú cuando al pasar junto a un cementerio escuches que alguien susurra tu nombre? Si quieres seguir explorando los rincones más profundos de la filosofía, el misterio y el terror, suscríbete a este canal porque aquí, en Susurros Filosóficos, nunca sabes qué parte de la realidad se desmoronará en el próximo episodio.